Comenzamos la clase número 4 y el eje que vamos a estudiar el día de hoy es formación del mundo moderno, el tema política e instituciones del virreinato y el aprendizaje esperado. Identificarás las instancias de las autoridades españolas, virrey, audiencia real y corregidores. Pero antes de conocer a cada una y sus funciones, vamos a entender la organización social, esa pirámide social del virreinato. En la punta de esa pirámide estaban los peninsulares españoles, abajo de ellos los criollos, después seguían los mestizos, las castas, debajo de ellos los indígenas y ya en la base de esa pirámide estaban los esclavos negros. ¿Ok? De esa manera se entendía la pirámide social. Por lo tanto, por esta influencia feudal, nobiliaria, no se podían juntar las razas y tenía que haber una diferenciación de ellas. Por lo tanto, la sociedad virreinal se organizaba a través de corporaciones que tenían sus propias leyes. Dependiendo de dónde pertenecías, era la ley que ibas a seguir. Bien, ¿cuáles eran las corporaciones virreinales? Eran las ciudades o villas españolas, los pueblos indígenas, las órdenes religiosas, los gremios que eran corporaciones formadas por ciudadanos de diferentes oficios que eran administrados por maestros u oficiales y también por aprendices, ¿ok? Que llevaban sus mismos estatutos o leyes dentro de cada corporación de los gremios. Y por último tenemos las cofradías, que estas sí eran asociaciones de devotos o fieles para una cuestión de obras de piedad. Bueno, eso es en la cuestión social. Bien, ahora nos vamos de lleno a las instituciones de gobierno. El rey de España no podía gobernar solo sus colonias, así que tenía que dar ese poder a otras personas para que lo ayudaran a ese gobierno. El que administraba totalmente las colonias se llamaba el Consejo de Indias y este se ubicaba en la península ibérica. Debajo de este Consejo de Indias estaba el virrey, ¿okay? Que era el representante del rey en las colonias de España. ¿Cuántas eran? Eran bastantes. Entre ellas estaba la mayor parte de sus virreinatos en América, como Nueva España, como en Perú, como Guatemala, todas estas zonas. También tenía virreinatos en Filipinas, que estaba en Asia. En el sur de Italia tenía algunas y también en otros territorios europeos. Era con lo que contaba el Imperio Español en el siglo XVI. Pues bien, ¿a qué se dedicaba el Consejo de Indias? Eran cuestiones legislativas y judiciales, proponía los cargos de gobierno en las colonias, revisaba los ingresos que llegaban de estas, ¿ok? Desde España, así que era una cuestión de tribunal de cada virreinato. Ella llevaba el poder de todas estas colonias. Debajo del Consejo de Indias estaba el virrey, este representante del rey. Bueno, pues él era designado por el rey y por el Consejo de Indias. Era el juez con mayor autoridad en las colonias. Era el gobernador y capitán general del ejército de Nueva España y presidente de la Audiencia Real de México, vicepatrono de la Iglesia, el más alto supervisor de la Real Hacienda. ¿Cuáles eran sus funciones? Podía crear leyes, validarlas, administrar la justicia, otorgar mercedes, que eran regalos o recompensas a conquistadores u otra gente, planeaba las expediciones de conquista, reprimía rebeliones y motines, organizaba la defensa en contra de ataques extranjeros, podía intervenir en asuntos eclesiásticos. Esta es una de las cuestiones por las cuales tenía mucho pleito con la iglesia, con los obispos, ¿ok? Designaba cargos eclesiásticos menores, o sea, ahí vemos otra intromisión ahora del gobierno hacia la iglesia, y su cargo lo podía ocupar ya sea por meses,
por 5 años o hasta por 15 años. Hubo 73 virreyes en la Nueva España, todos tenían que ser nobles de España, obviamente peninsulares. Ahora, en la cuestión de la Real Audiencia. Esta Real Audiencia estaba debajo del virrey, supuestamente, pero estaba en la misma línea que el virrey. Le servía de contrapeso de poder, porque lo vigilaba sus cuestiones administrativas y todas las funciones antes mencionadas. Existieron 5 reales audiencias, una en Santo Domingo, que es la isla española, en la Ciudad de México, en Guatemala, en Guadalajara y en Manila, Filipinas. ¿Cuáles eran los funcionarios de estas reales audiencias? El presidente obviamente era el virrey, y en las otras provincias pues estaban gobernadores y jueces oidores. Estos podían ser entre 4 a 12 personas, dependiendo del territorio y la cantidad de personas. Los otros funcionarios secundarios de la Real Audiencia eran alcaldes del crimen, el fiscal y el alguacil mayor, que viene siendo como un funcionario policial. ¿Cuáles eran las labores de esta Real Audiencia, que era este tribunal? Pues era resolver conflictos entre las personas y las corporaciones, y todos los conflictos que no pudo resolverse en los cabildos, pues llegaba a la Real Audiencia, que era como que antes de que lo vea el virrey. Los jueces oidores, como su nombre lo indica, pues escuchaban a los involucrados de estas problemáticas, y bueno, eran los que dictaban la sentencia, y podían crear leyes también. Esta Real Audiencia podían crear ordenanzas, y una de las cosas más importantes es que podían denunciar al virrey con el rey directamente o con el Consejo de Indias en caso de actuar de manera incorrecta. La última autoridad, que ahora esta está debajo de la Real Audiencia, es los corregidores. Eran representantes locales del rey, ¿ok? Veían la parte regional, como les había yo comentado, y estaban arriba de los cabildos. Había 2 tipos, había un corregidor para las ciudades o villas españolas y también para la República de Indios. Controlaban el comercio local, organizaban la mano de obra indígena, vigilaban que se cumplieran las leyes regionales y que habían muchos cabildos dentro de su región, y sobre todo supervisaban el buen trato a la población indígena. ¿Ok? Bueno, y obviamente supervisaban las finanzas, fiscalizaban a los cabildos de todas estas administraciones del ayuntamiento. Defendían obviamente los intereses del rey, y eran los jueces. Cuando no se resolvía algo en los cabildos, pues ellos eran los últimos que podían dar la solución a esa problemática. Ahora bien, ¿qué pasa en el siglo XVIII con las reformas borbónicas? Hubo un pleito antes de que se instaure las reformas borbónicas entre criollos y peninsulares. ¿Ok? ¿De qué se trató ese pleito? Los peninsulares eran españoles nacidos en España y que fueron a vivir a América, comenzando con los conquistadores, sus descendientes, y llegaban más peninsulares. Pero los que nacían ahí adentro eran hijos de españoles, se llamaron los criollos. Los que tenían mayor poder obviamente eran los peninsulares y ocupaban los mejores cargos políticos, eclesiásticos del ejército, y pues estaban muy enojados porque no les dejaban trascender. Ocuparon cargos importantes, sí, estuvieron en cabildos, en algún momento llegaron a ser corregidores, pero en lo peor que pudo haber hecho este antiguo régimen por la cuestión monetaria,
de poder que ya estaba sufriendo España con sus guerras en Europa, pues fue la venta de cargos públicos, y es donde aprovecha el criollo comprar estos cargos públicos para hacerse de más poder y estar ahí compitiendo con el peninsular, ¿no? Llegaron a ser más los criollos en las instituciones de gobierno, y es cuando la corona española ve que está amenazada porque ya estaba perdiendo el control de esas instituciones, este control directo sobre todos estos puestos políticos, y obviamente ya la fiscalización de sus riquezas ya no era tan clara, y es lo que más le importaba, ¿no? Bueno, pues en el siglo XVIII cambia la casa reinante de los Habsburgo y llegan los Borbones. El primer rey fue Felipe V, y la máxima expresión del borbonismo fue con Carlos III en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Qué hicieron estos Borbones? Bueno, reformaron la organización política tanto de España como de sus colonias. Sacaron a la mayoría de los criollos y pusieron a nuevos funcionarios desde el virrey, la Real Audiencia, corregidores, cabildos, y fueron ellos cambiando, hicieron un nuevo ejército, un ejército más profesional, ¿no? Y dividieron territorialmente, que antes estaban por regiones, lo dividieron ahora a Nueva España en intendencias, en 12 intendencias. Y el intendente viene siendo el otro contrapeso junto con la Real Audiencia y con la iglesia, que era el obispo. Entonces estaba obispo, virrey, Real Audiencia, y por último, ahora con las reformas borbónicas, el intendente, que este era el que administraba la región o la intendencia que le tocaba, y obviamente tenía cabildos. Le resta poder entonces al virrey, al corregidor y a la Real Audiencia. Pues bien, estos miembros del ejército, ahora que se crea un ejército profesional mejor que cuando se tenía en el antiguo régimen, esta gente recibió muchos fueros, muchos derechos especiales y privilegios que hicieron que sea una carrera próspera ser parte del ejército, y adquirieron muchísimo poder. Bien, entonces durante estas reformas borbónicas también hubo una apertura al comercio, se lo vamos a ver en la próxima clase, en la cuestión económica, donde ya no se monopoliza este comercio, sino que se abre y ya pueden comerciar con otros virreinatos y con otros reinos para que circule mayor las ganancias. Bien, durante esta reforma borbónica también se limita el poder de la iglesia, les quitan fueros, les quitan privilegios, les confiscan sus bienes, que ya les conté que tienen muchísimo poder, muchas tierras, mucha riqueza, y pues ellos fueron los que crearon a estas élites, sobre todo a los criollos y parte de los peninsulares también. Y bueno, y expulsan a los jesuitas, que era una de estas órdenes religiosas muy poderosas en la Nueva España. Obviamente todas estas reformas afectaron a los criollos. Y bueno, otro punto muy importante, que durante esta colonización hubo revueltas indígenas por la cuestión de la explotación, el despojo de propiedades, todas estas molestias, todo este dolor que tenía esta población antes mesoamericana, ahora indígena, y castas, pues por el cobro excesivo de tributos, el maltrato físico, se rebelaron en diferentes partes de Nueva España. Nos menciona el libro algunas, una de las más importantes ahí fue la guerra del Mixtón o Mixtón en Zacatecas en el siglo XVI, el Aquimpol en 1624 en la región Maya. Una de las más famosas, como conocemos en la historia de Yucatán, fue la rebelión de Jacinto Canec en el siglo XVIII, y otra que menciona fue de un esclavo negro
Gaspar Yanga en el siglo XVI, que tuvo una resistencia de 30 años en contra del gobierno español en Córdoba, Veracruz, y que ya en 1618 logra que se liberen a los esclavos rebeldes y se les autoriza fundar una ciudad, una nueva población llamada San Lorenzo de los Negros. Bueno, pues de esta manera concluimos las instituciones de gobierno español que se instauraron en la Nueva España. Espero que haya quedado claro. Lean por favor y complementen esta información con su libro de texto. Y bueno, y en el próximo, vamos a decirle, punto, les voy a explicar la parte de la Iglesia y el poder que ejercía esta en la Nueva España. Nos vemos.